No nos vemos mucho, sin embargo, los quiero y los aprecio. He visitado algunas veces la iglesia de Tierra Linda y lo recuerdo con mucho cariño. Quiero felicitarle además por el lindo programa que tiene, por la comunión que tiene, por mantener esa cercanía, por la participación, no solo de cada uno, sino de la familia. Es maravilloso esto que he podido experimentar con ustedes ahora que hemos estado durante este Santo Sábado compartiendo la adoración. En el día de hoy yo quisiera decirles que voy a compartir un tema muy importante. Como dijo el pastor, el tema se titula "En la crisis, tu decisión más importante". Y durante las últimas semanas, con las personas que me han invitado para compartir el mensaje, he estado hablándole acerca de el Salmo, un salmo poderoso, el Salmo 91. He estado estudiando con ellos cada semana el Salmo 91. Y el propósito ha sido es que la experiencia de ese Salmo 91 pueda ser nuestra experiencia, nuestra vivencia. La necesitamos. La pregunta es, ¿por qué he estado estudiando el Salmo 91? ¿Cuál es la razón por la cual he estado estudiando el Salmo 91? El Salmo 91 ha sido conocido como el Salmo del Soldado. ¿Y por qué? Bueno, me imagino que su contenido y sus promesas de protección, de seguridad y de salvación ha llegado a causar una mella importante en aquellas personas que han leído el Salmo 91. Así que esto ha hecho que este Salmo, el Salmo 91 y el Salmo 23, sean uno de los dos salmos más amados en toda la gran constelación, el universo de salmos. Y podríamos estudiar el Salmo 23, pero el Salmo 91, especialmente para nosotros en esta hora, en el cual nos encontramos como guerreros enfrentando una condición bastante difícil, representa una esperanza especial. Creo que este salmo es nos presenta una de las armas más importantes que podemos nosotros usar para poder enfrentar la circunstancia en que estamos. Una circunstancia que alguno pudiera llamar, y necesitamos identificar así, una crisis en que estamos, una crisis. Recientemente, cuando estaba estudiando acerca de la capellanía, el profesor de la capellanía nos decía y enfatizaba que la crisis es cuando nosotros salimos de nuestra zona de seguridad, donde estamos nosotros viviendo nuestras vidas comunes y corrientes, donde tenemos un esquema, y de repente estamos enfrentando algo que no es lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. En otras palabras, la crisis puede venir por la muerte de una persona, la crisis puede venir por un terremoto, la crisis puede venir por alguna circunstancia que nosotros estamos viviendo, donde estamos ahora viviendo momentos donde no están las cosas donde nosotros esperamos, perdimos el control de la situación. Esa es una crisis. Y no estoy, sin duda alguna, no tengo duda de que nosotros en este momento, cada familia está viviendo en una crisis. Yo ayer era mi día para salir a comprar, así que me armé con todo lo que uno tiene que armarse para comprar. Me puse mi tapaboca, me preparé para salir, llevé mi lista, como estaban diciendo hoy en la escuela sabática, llevé mi lista para comprar todo, esperando que no se me olvidara nada. Pero es increíble usted salir a una ciudad donde usted espera encontrar, como siempre, personas, muchas personas, y ahora encontrarla desolada, entrar a un lugar para comprar y encontrar algunas pocas personas allí. Así que no es fácil usted ahora adaptarse a esa nueva situación y usted estar pensando, tengo que hacer esto, tengo que cuidarme de esto, tengo que evitar esto, llegar a mi casa, tengo que hacer lo otro. Estoy viviendo una nueva realidad. Eso nos trae a nosotros una crisis bastante desafiante para nuestras vidas. Ahora, en medio de esa crisis, lo que más a nosotros nos afecta es que perdemos el control. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esa vida sin control? ¿Cómo podemos nosotros decidir para poder hacer lo que necesitamos hacer y poder enfrentar las circunstancias que nos rodean? El Salmo 91 es la respuesta. Yo quiero invitarle para que, así como hemos compartido y hemos
participado, yo quisiera que todos pudiéramos estar juntos leyendo el Salmo 91. Vamos a hacer un recorrido del Salmo 91. Este Salmo, hoy voy a estudiar la tercera parte del Salmo. Ya he venido estudiando la primera y la segunda. Hoy voy a estudiar con ustedes la tercera parte del Salmo. Voy a guiarles y vamos juntos a repetir del versículo 1 al versículo 16. Así que todos, incluso los niños que ya se saben el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo voy a leer en la versión que tengo. Ustedes lo pueden leer en la versión que aparece en sus pantallas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,010,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿No decimos amén? Amén. Dígale a la persona que está a su lado que te guarden en todos tus caminos. Él enviará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Versículo 12. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén. Este es un salmo extraordinario, como lo he dicho en el primer tema que tuve y quiero repetirlo aquí. El salmo está dividido en 3 partes. En la primera parte es el yo hablando acerca de su pacto con Dios, de su compromiso con Dios, donde dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero del versículo 3 hasta el versículo 13, es el salmo hablando a otra persona. Dice, Él te librará del lazo del cazador. No es solo lo que Dios va a hacer en mi vida, sino lo que Dios espera hacer en tu vida. Esa es otra sección y esa primera parte de la sección es la que vamos a estudiar hoy. La última sección del Salmo 91 es la que aparece desde el versículo 14 al versículo 16. Esa es la sección donde Dios habla a sus hijos, donde Dios recuerda su pacto, donde Dios dice más, donde Dios dice lo siguiente, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ahora el yo es de Dios, Dios recordando el pacto con sus hijos. Hoy vamos a estudiar, queridos hermanos y amigos, el versículo 3 y el versículo 4. Quiero que lo volvamos a leer, versículo 3 y versículo 4. Recuerden que hoy estamos viendo en la crisis nuestra mejor decisión. Versículo 3 y 4 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas
estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora, ¿qué significa estos salmos para nosotros en este día? En crisis, ¿cuál es la decisión más importante que debemos de tomar? Me gustaría que nosotros comencemos a analizar versículo a versículo. La primera parte del versículo dice, con sus plumas te cubrirá, con sus plumas te cubrirá y, perdón, el versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ahora, aquí encontramos, mis amados, una poesía hermosa hebrea. Ustedes saben que cuando estudiamos los salmos tenemos que analizarlo especialmente como si fuera una poesía, no con la forma como nosotros lo vemos. Normalmente usamos la poesía en el idioma nuestro, sino la poesía comparando ideas, agregando ideas, sumando ideas. En este caso está sumando ideas. En la primera parte dice, en esta suma que se llama paralelismo sintético, dice, Él te liberará del lazo del cazador. Y luego dice, y de la peste destructora. Está agregando dos ideas. En primer lugar, te librará del lazo del cazador y en segundo lugar, de la peste destructora. La mayor parte de los comentadores están de acuerdo en que aquí se está haciendo referencia a enemigos invisibles, enemigos que no podemos observar, pero que están a nuestro alrededor. De esos enemigos invisibles, el Señor nos librará. ¿No decimos amén? Ahora, noten ustedes lo que dice el Salmo. Dice, Él te librará del lazo del cazador. El lazo del cazador es algo que está allí oculto. Es una trampa que nadie observa, que nadie ve, pero que si tú colocas tu pie, quedas prisionero. Es algo que tú no esperabas. Así que noten ustedes, la expresión dice, ahí tan fuerte, el verbo dice, te librará. ¿De dónde viene ese verbo? De un Dios que libera, pero un Dios que libera a aquellos que han caído prisioneros de una circunstancia que ellos no estaban esperados para encontrar. Ahora, me gustaría solo colocar un ejemplo para que podamos entender la fuerza de este texto, especialmente de este verbo, en lo que Dios dice, te librará del lazo del cazador. Cuando Dios habla te librará, es algo donde tú estás en medio de una circunstancia y ahora el Señor viene para liberarte, el Señor viene para ayudarte, el Señor viene para rescatarte. Esa palabra es muy usada, especialmente cuando vemos nosotros a Dios hablando y te liberó de Egipto, te sacó de Egipto. Ellos estaban en Egipto, pero ahora el Señor actuó con ellos con poder y los sacó de Egipto. Ahora noten ustedes, recuerden la historia, ellos habían llegado a Egipto. ¿Cómo habían llegado? José estaba en Egipto. Dios mismo había dicho a Jacob, puedes ir a Egipto. Ellos habían llegado a Egipto y no esperaba que Egipto se convirtiera en lo que ahora era Egipto. Egipto era un lugar de cautividad. Egipto era una prisión para ellos. Egipto era una esclavitud para ellos. Ahora ellos habían caído en una trampa. Estaban en una trampa. Y de esa trampa, Dios los rescata. Dios lo libera. Y es lo que aparece en varios salmos, es lo que aparece en Deuteronomio, Dios sacando, liberando al pueblo. Dice, yo te saqué de Egipto, yo te liberé de Egipto, yo te liberé. Ahora, mis amados hermanos, hoy este Salmo 91 tiene una pertinencia, una relevancia extraordinaria, porque no solamente dice que Él nos saca del lazo del cazador, de un enemigo que quiere destruirnos, sino que nos dice, nos libera de la peste destructora. Aquí no podemos nosotros aplicar, aquí tenemos que solamente a tomarlos incluso literalmente. Amén de que podamos nosotros usarlo de manera simbólica en algunos momentos también, pero aquí literalmente, peste destructora, la palabra peste es epidemia, es la palabra que hoy estamos usando como pandemia. Es aquella que muchas veces el ser humano, la humanidad ha enfrentado. Dice, te voy a bendecir, te voy a liberar de esa peste destructora. ¿Estamos escuchando esto? Yo diría aquí, amén. Porque esto es una promesa de Dios. Es una promesa que viene de alguien que lo ha experimentado y dice, y ahora el Señor te va a liberar del lazo del cazador. Aquella persona que está enfrentando hoy temor, aquella persona que está enfrentando angustia,
Y entonces viene alguien y le pone la mano y le dice, ya Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo va a hacer contigo, Dios me ha ayudado, Dios te va a ayudar a ti. Puede ser que estás viviendo la circunstancia, puede ser que estás contagiado de la peste. Pero en esa trampa donde estás, Dios te va a liberar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, entendamos esto. Esto es algo en el presente. Esto es algo en el presente. El problema presente que estamos viviendo. Eso es lo que quiere decir especialmente el salmista. Algunos dicen que fue David que escribió el salmo. Otros dicen que fue Moisés. Realmente es considerado un salmo anónimo porque es un salmo que puede ser el salmo de todas las personas. Es un salmo atemporal. Es un salmo para todos los tiempos, especialmente para este tiempo. Los cristianos necesitan entender qué significa este salmo para poder experimentar su poder. Ahora, ¿en qué trampa nosotros estamos ahora? Puede ser que nosotros nos encontramos en una trampa de una circunstancia natural, en la cual nosotros estamos viviendo, unas circunstancias naturales. Puede ser terremoto, puede ser maremoto, en este caso una pandemia. Puede ser unas circunstancias naturales, puede ser una enfermedad que nos ha venido de repente y ahora estamos allí prisioneros. El Señor dice, yo te voy a liberar. Puede ser también una trampa donde otras personas han tomado decisiones y ahora nosotros nos encontramos viviendo estas circunstancias. Hoy existe una defensa especial por aquellas damas que están viviendo ahora con su esposo y no pueden vivir con su esposo porque estaban acostumbrados a todo vivir fuera de la casa y ahora hay unas circunstancias en el hogar que antes no existían porque ahora el esposo está actuando de manera incorrecta. Así que hay circunstancias humanas donde tú estás prisionero, tú estás entrampado y dices, ¿cómo salgo de estas circunstancias? También hay circunstancias donde por tus propias decisiones tú estás metido en circunstancias, tus propios pensamientos dicen, yo no puedo vivir en estas circunstancias, no puedo estar rodeado solamente en estas cuatro paredes, estoy prisionera y ahora tu mente comienza a desesperarse, estás en una crisis especial. Así que hay tus propias circunstancias, tu propia mente donde tú estás entrampada. De todas esas, la promesa de Dios es que nos va a liberar. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una promesa real, mis amados. Es una promesa bendita. Hace poco estaba mirando un video de uno de nuestros hospitales en el sur de América. Un lindo hospital donde ellos estaban sacando el video donde 3 personas habían sido contagiadas de coronavirus. 3 personas. Y ellos lo habían atendido y esas 3 personas, mayores de edad, porque siempre dicen los mayores de edad tienen algunos inconvenientes. Personas con enfermedades persistentes también estaban allí. Y esas personas estaban como lo hacen ahora en los hospitales, saliendo victoriosos. Las 3 personas, los 3 que llegaron contagiados con virus a ese lugar, habían salido victoriosos. Ellos estaban dándole gloria a Dios, porque no solamente habían visto el poder de Dios en esas 3 personas, sino que ninguna enfermera, ningún personal, ningún médico había sido contagiado. Así que ellos habían experimentado al Dios que libera, el Dios que libera en las circunstancias que nos encontramos. Ahora, también observé una noticia de alguien que tuvo una entrevista. Él no es sino un cristiano común y corriente, de esas personas que no van a la iglesia, pero creen en Dios. Pero su médico era una persona que creía en Dios. Y cuando el día 10 estaba tan grave, el médico le dice, Dios nos va a ayudar, tú no vas a morir en este día. Y se arrodilló a orar. Y después él sabía que el médico y las enfermeras estaban orando. Y él dice, qué fe la de ese médico. Yo he visto su fe y eso me fortaleció para hoy estar aquí con vida. Pudo sobrepasar ese valle de sombra y de muerte. Mis amados hermanos y amigos, es importante que hoy los miembros de iglesia lleguen a ser creyentes. ¿Qué significa eso? Un miembro de la iglesia va y simplemente se sienta. Depende de un ritual, de una liturgia. Pero ahora en esta crisis es donde necesitamos ejercitar nuestra fe. En una fe de un Dios que libera de aquellas trampas que vivimos en este mundo y que no podemos ver, no podemos prever, no podemos controlar. Así que necesitamos nosotros, por la gracia de Dios, creer en ese Dios que libera en el presente.
Pero la siguiente parte del versículo, el versículo 4 dice, no, el versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es un Dios que libera en el presente, pero es un Dios que protege para el futuro. Noten ustedes las dos realidades que aparecen en esta porción del Salmo 91. Yo te estoy liberando, porque no te puedo liberar si no estás preso, no te puedo liberar si no estás tomado, no te puedo liberar si no estás en la circunstancia. Cualquiera sea la circunstancia, yo te voy a liberar. Aún de la peste destructora te puedo liberar. Aún que te tome, yo te puedo liberar. La peste no dice la última palabra, la trampa no dice la última palabra, el problema que tienes no dice la última palabra. Quien dice la última palabra soy yo. Aleluya. Pero además de eso dice, y te voy a cubrir con mis plumas te cubriré. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Qué extraordinaria metáfora, qué imagen tan poderosa. Él te va después a proteger, no solamente te va a liberar, sino te va a proteger para ese futuro. Para ese futuro incierto, para ese futuro lleno de problemas, para ese futuro donde tendremos que enfrentar crisis futuras que nosotros no conocemos. Ahora, yo estoy dispuesto para hacer eso en el futuro. Ahora, ¿cómo Dios espera hacer esto una realidad? Al final del versículo 4 nos dice, versículo 4 dice, escudo y adarga es su verdad. Noten lo que dice el texto, escudo y adarga es su verdad. Algunas versiones dice, refugio y escudo es su palabra. Otras versiones hablan acerca de la promesa de la palabra, te cubrirá. Sea como sea, el salmista está tratando de enfatizar. Utiliza dos palabras para hablar de refugio. Es como dijera, refugio, refugio y refugio es su verdad. Hay un doble refugio ante las circunstancias que te han rodado presentes y en las circunstancias futuras hay un doble refugio de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, según el salmista, está diciendo en este contexto es liberación y protección. Por eso dice refugio y refugio, escudo y protección es tu verdad. Y está hablando de un escudo, ese escudo que era usado para evitar las lanzas, para evitar las saetas, ese escudo que protegía a la persona, ese escudo, dice el salmista, es su palabra. ¿Y por qué ese escudo? Porque su palabra es verdad. Resulta providencial que durante este trimestre vamos a hablar de la escritura, que durante este día en la escuela sabática ustedes hayan estado reflexionando acerca de cómo nos llegó la palabra de Dios a nosotros, por inspiración, por revelación. Este libro maravilloso, aquí está la palabra de Dios. No es una palabra de hombre, es la palabra de Dios que inspiró a los hombres y ellos escribieron el mensaje de Dios para nosotros. Ese mensaje es verdad. Decimos amén. ¿Qué significa eso, mis amados? Que sécase la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios dice se cumple. Y es importante que entendamos eso para poder experimentar el escudo y la protección de Dios, la liberación y la protección de Dios en los tiempos de peligro, porque es la palabra de Dios la que libera y la que protege. Es extraordinario encontrar, por ejemplo, el Salmo 40, donde dice, pacientemente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo cenagoso y puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. Aquí está la palabra que libera. Esa es la palabra de Dios que libera, la palabra de Dios que nos saca. La palabra de Dios donde dice Pedro dijo, Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro pudo caminar sobre el agua. Cuando estés estudiando hoy la palabra de Dios, cuando estés escuchando hoy el mensaje, no es el mensaje simplemente del pastor
o de un predicador. Es el mensaje que Dios puede estar dando, especialmente para ti que tienes problemas de comida, para ti que tienes problemas en el trabajo, para ti que tienes problemas de salud, para ti que tienes necesidades, que estás entrampado y que el Señor te está diciendo, si tú crees en la palabra de verdad, la palabra que es fiel, la palabra que se cumplirá, esto puedes experimentarlo. No es algo que los experimentan los miembros, es algo que lo experimentan los creyentes en la palabra. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Levantar una generación que crea, viva por la palabra de Dios. Satanás nos va a atacar con todos sus dardos. Él va a lanzar los dardos, pero está esa palabra que levantamos por la fe. Por fe levantamos ese escudo y respondemos a Satanás. Recuerden a Jesús. Estaba allí en los 40 días de ayuno y oración. Viene Satanás a atacarlo y Jesús dice, escrito está, escrito está. Y la palabra lo libera. Pero no solamente la palabra libera, la palabra protege también. Tenemos muchas porciones de la Escritura, incluso la vamos a estudiar en un futuro, en el Salmo 91, dice, y caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hay una palabra que protege también. Así que es la espada de dos filos que habla en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Es la espada de dos filos, la palabra que libera, la palabra que protege, la palabra que puede hacer una transformación en nuestra vida. ¿Cuál es la decisión, mis amados, más importante que podemos tomar en estos tiempos de crisis? Tomar la palabra de Dios. Tomar la verdad de Dios, hacer la verdad de Dios nuestra guía, nuestro sustento, para caminar sobre las aguas de los problemas, para poder ser liberados en medio de la angustia, para poder ser protegidos, confiar en el Dios que nos dio su palabra, y su palabra es verdadera y fiel. Ahora, esta es una realidad que necesitamos nosotros, por la gracia de Dios, experimentar, vivir, y que en el nombre de Cristo hoy la iglesia va a crecer y va a tomarse de esa palabra y va a repetirla y va a hacer 4 acciones importantes. Permítanme ahora entrar a entender cuáles son las 4 acciones que necesitamos nosotros tomar cuando decimos escudo y adarga es su verdad. ¿Cómo podemos nosotros hacer que la verdad de Dios sea nuestro escudo, sea nuestro refugio, sea nuestra protección, sea nuestra liberación? ¿Cómo podemos hacer? Haciendo 4 cosas. Primero, escucha la palabra de Dios. Es importante que tú te llenes de la palabra. La Escritura lo dice, y por eso es que Dios ha permitido que estudiemos, como dije, en este mes lo que es la Escritura. Y hemos comenzado lo que es la inspiración y la revelación para entender la base de la palabra de Dios. Escucha la palabra. Romanos nos dice que la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Tú puedes estar todo el día pendiente del Twitter, de Instagram, del Facebook, de las noticias, pero lo primero que debes de estar pendiente es de lo que Dios tiene para ti en su palabra. Lee la palabra, porque la palabra Dios va a crear, va a poner semillas para que puedas tener las ideas y los pensamientos de Dios, la fe en Dios, para poder enfrentar las circunstancias que estamos viviendo. Escucha la palabra. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios. Segundo, cree en la palabra. Cree en la palabra. Es importante que nosotros no solamente escuchemos la palabra, sino que creamos la palabra, que digamos, yo creo en la palabra. ¿Saben qué es fe? Permítame darle una definición de fe. Fe es el entendimiento que nosotros tenemos de la realidad. Es como cuando usted coloca un filtro y usted va a tomar una fotografía, usted escoge el filtro de la fotografía. Bueno, fe es la manera como nosotros vamos a ver la realidad que nos rodea. Pero ¿cómo vamos a ver la realidad que nos rodea? No lo vamos a ver natural, sino lo vamos a ver a través del filtro de la palabra de Dios. Amén. Así que usted va a creer en la palabra y a través de la palabra va a ver sus circunstancias, va a ver las trampas en que está, va a ver las situaciones que tiene que enfrentar. Usted va a vivir mirando todo sostenido en esa palabra, por fe. En tercer lugar,
obedece la palabra. No simplemente escucha la palabra, cree en la palabra, sino tienes que obedecer la palabra. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas que Dios te diga hacer, que te redarguya por su Espíritu Santo, que te reprenda de pecado, de justicia, de juicio, las cosas que tú tienes que poner a cuenta, hazlo en el nombre del Señor. Pide perdón, arregla tus cosas con tu hermano, arregla tus cosas en la familia, comienza a hacer de tu familia un lugar especial, transforma tu vida, haz lo que necesitas hacer de tal manera que puedas tú vivir de la experiencia de que la palabra de Dios te dirige a ti. Eso es lo que dice la Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es aquella persona que está obedeciendo la palabra de Dios. Finalmente, espere en la palabra. Es importante que esperemos en la palabra. Puede ser que va a esperar 1 hora, puede ser esperar 2 horas, 3 horas, un día. Puede ser que esperemos 1 semana, puede ser que esperemos 1 mes, puede ser que esperemos 1 año o 2, pero tienes que tener la fe suficiente para esperar en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto, mis amados? Significa que no puedes dudar de que lo que Dios dijo en su palabra se cumplirá, porque Dios lo hará. Dios escogerá un camino, el mejor camino, pero Él se manifestará en tu vida y tú sentirás que Él, como estudiaremos posteriormente, te llevará en las manos, te sostendrá, te bendecirá, te protegerá, sentirás su presencia en tu vida. Hace ya casi 1 mes recibí una noticia que fue muy fuerte, y era que mi hermano había muerto. Él tenía una enfermedad, habíamos estado orando, pero el Señor en su providencia permitió que él descansara. Cada día, después de ese día, yo estoy esperando un día especial, que está en la palabra. Un día donde no estaremos en este mundo. ¿Saben? Mientras que estemos en este mundo, hermano, hermana, amigo, siempre tendremos que enfrentar problemas. Siempre habrá un lazo del cazador. Siempre tendremos una peste destructora. Porque este no es el cielo. Este no es la tierra nueva. Vivimos en un mundo de pecado. Y en medio de este mundo de pecado, el Señor nos ha dado su luz para que ilumine nuestro camino. Así que desde ese día, yo estoy esperando una palabra de Dios. Esperando el día cuando Dios haga cielos nuevos y nueva tierra. Lo esperaba antes, pero ahora lo espero con más ansias. Y dice la Escritura, y enjugue Dios toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor. Porque todas esas cosas quedarán en el pasado. Esa es la palabra que se espera. Mis amados hermanos que hoy me escuchan, mis amados amigos, tenemos que tomar la decisión en la crisis, la única decisión que puede ayudarnos a controlar esta crisis y de fortalecernos y poder experimentar la gracia de Dios. Es que en el nombre de Cristo podamos nosotros decidir hacer de la palabra de verdad nuestro escudo, nuestro refugio. Y para eso tenemos que escuchar la palabra, tenemos que creer en la palabra, tenemos que obedecer la palabra y tenemos que esperar en la palabra. Aún en la crisis, mi querido hermano, mi querida hermana, tú tienes la decisión de lo que puede pasar en tu vida. Yo quiero que se lo digas en este momento al hermano que está a tu lado. Aún en la crisis, tú tienes la decisión de lo que puede pasar en tu vida. Si puedes tomar la decisión de creer en la palabra de Dios, la palabra de verdad de Dios. Yo quiero poner en las manos de Dios a aquellos que hoy están dispuestos a hacer de esta palabra su palabra.
de esta palabra su guía, de esta palabra su luz, de esta palabra su protección. Y que cuando vayan a salir, además del tapaboca, además de los guantes, además de cualquier cosa humana, puedan recordar, Él estará contigo en tu entrada y en tu salida. Esa es una palabra poderosa de Dios. Y tomando la palabra de Dios, enfrentarás al enemigo en este mundo de pecado, pero con la certeza de que el Señor te acompañará y te dará la victoria. Pase lo que pase, el Señor cumplirá su palabra. Quiero hoy pedir la bendición sobre todas las familias y amigos que hoy nos han acompañado. Después de esto, ustedes tendrán su canto y la oración final, pero yo quiero orar por aquel que hoy desea hacer de la palabra su vida, su fortaleza, su comida. Y desean pedirle a Dios, dame fe. Hay personas en este momento que no tienen nada de comida, que están pasando por dificultad y lo único que están pidiéndole a Dios es, no pierda yo la fe en tu palabra. Voy a orar por esas personas también, porque Dios cumplirá su palabra. Su palabra no regresará vacía. Amén, amén y amén. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por el extraordinario mensaje que tienes tú en tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien habla a nuestros corazones cuando escuchamos tu palabra. Por favor, ayúdanos a tener la palabra siempre en nuestras manos. Ayuda a tener la palabra en nuestra mente, pero sobre todo a tener la palabra en nuestro corazón. Para que esa palabra sea viva y eficaz. Para que esa palabra pueda liberarnos y pueda protegernos. Para que esa palabra sea una luz en nuestro camino. Para que esa palabra fiel y verdadera sea la esperanza que ilumine las sombras de este mundo y podamos estar seguros de que un día todo terminará y estaremos con Jesús por la eternidad. Oh Señor, bendice a cada familia, a cada persona, a cada amigo que hoy recibe esta palabra de Dios en su corazón. Se aferra a tu palabra y que en el nombre de Cristo decide entregar su vida a que Cristo Jesús, el Verbo hecho carne, pueda vivir en su alma, en su corazón y dirigir su vida. Señor, por favor, que hayan muchas personas que hoy sus hogares sean transformados, que sus circunstancias personales en su mente, de las trampas que el enemigo ha puesto, puedan romperse en el nombre de Dios. Tú los liberes. También las circunstancias que le rodean, si hay enemistad, problema, tú también traigas armonía, gozo, bendición a este hogar. Si hay enfermedad, Señor, trae bendición y sanidad, pero sobre todo, Señor, ante este mundo en problemas, que ellos puedan tener la certeza de que los ángeles están con él, que tú como Dios te has comprometido a estar con ellos. Por favor, Padre, en esta hora trae esa bendición de manera especial y que no simplemente como algunos antes hacían, ponían el Salmo 91 y lo abrían y lo ponían en su casa, sino que hoy en el nombre de Cristo el Salmo 91 esté en su corazón, sea una vivencia en su vida y puedan decirle a otros, el mismo Dios en que confío, Él te librará. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Por favor, cúbrenos con tus alas en esta hora, te lo rogamos. No importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, sean médicos, sean enfermeras, sean personas que tienen que salir. Cúbrenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Dios les bendiga en este día. Feliz sábado.